Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, bienvenido a Bad Boys, episodio en que estamos vos. Sí, no sé, Yo me fui como en el 104, ya llegaste el 200 por lo menos. Creo que ya llegamos al 108. Al 108. José, ¿vos te acuerdas? Por ahí. Sí, 108. Este es el 108. Sí. 110. 109. 109.1. 109.1. La grande. A 109 no llega el dial. 109 es este, vos. No nos habíamos visto en 2-3 episodios. Mira, vos ya me hacías falta, de verdad. Pero era por una buena causa. Sí. O sí, o no, sí. Sí, hablamos lo del concierto y Follow Fest y todo eso. Todo eso. Y 2 semanas, bueno, por 2 semanas fue muy, muy bíblico. Estuvo por aquí David. Por eso Puerto. No estaba yo. Entonces no estaba. Yo no fue que fuera a meter las patas. No, fue bastante bueno ir teniendo este tipo de... A alguien más. Decímelo. No. Tener a alguien más que nos aporte otras perspectivas. ¿Verdad? Con David, vos sabes que aquel es maestro bíblico. Sí. Vos, y la verdad es que por algo es pastor. Necesitábamos eso para cerrar la serie bien de las cartas de Juan. Y la cerramos creo que muy bien. Sí, fue una bonita serie. Pero hoy empezamos nueva serie. Junto con el mes patrio, el mes de la independencia, el mes de la libertad, pues vamos a hablar acerca de libertad, ¿verdad? No tiene nada que ver esto ni con chuchitos, ni con tamales, ni con todo. Ni con la libertad de la colonia. Ni con la libertad de otro tipo, sino hablaremos de la libertad, de la verdadera libertad. Porque este es un tema que, a ver, ¿por qué celebramos la independencia en Guatemala y en muchos países? Porque en algún momento de la historia fuimos independizados, fuimos colonizados por un estado, otra nación. Un estado, otra nación. Y hubo un momento en el cual esta nación se liberó de esa otra nación. Y entonces se celebra esa libertad. Y de hecho así dice el acta de independencia, así dice las monedas. Libertad, 15 de septiembre de 1821. Ahora, el concepto de libertad que vamos a hablar no es no es un evento que ocurrió alguna vez en la vida y entonces vamos a ir a celebrarlo cada año. Pues esa es otra forma de celebrar la libertad. Aquí hablaremos de una verdadera libertad, una libertad permanente. Que solo nos la puede dar vivir en Cristo. Absolutamente. Ahí ya les resumí la serie. Bueno, nos vemos en el episodio 110. Ya cerraste con la conclusión. Sí, spoiler. Pues si ya saben que es un podcast cristiano, ya saben que eso les vamos a decir. Pues sí, pero cómo llegamos a esa conclusión es lo interesante. Sí, cómo llegamos a esa conclusión. Yo sé que la mayoría de personas, cuando le hablamos de libertad y esclavitud, en esta nación es difícil de entenderlo. No lo entendés, o sea... Sí, no tenemos una historia tan clara de esclavitud, aunque sí ha habido, y de hecho existe cierto tipo de esclavitudes modernas, pero no es como las naciones afrodescendientes o países como Estados Unidos, donde la esclavitud sí fue un tema bastante vivido e incluso bastante reciente. Así es. Acá, pues sí la hubo, y sí la hubo mucho con los pueblos indígenas. Sin embargo, pues igual, las nuevas generaciones, incluso nuestras generaciones, yo te estoy hablando de la mía. Yo también soy de la nueva generación. Vos sos ya una generación como media. Yo sí soy un pie aquí, un pie de allá. Sí, yo estoy ya todavía la generación anterior. Nuestra generación tampoco conoció mucho del tema, o sea, no se habla. ¿No? Sí, no era un tema realmente de si había esclavitud o no esclavitud, o sea, nacimos en un país libre, decimos. Pensamos, pero el concepto de libertad es el problema. Porque por ahí te puse una definición que decía que, y hasta es la suma de una serie de definiciones, incluso de la Real Academia, que decía que libertad es la facultad de obrar o no, según el criterio de cada persona, siempre y cuando no se haga daño a nadie. Entonces, fíjate que esto te da criterio a que vos decidís lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. Y según eso vos actuás. y pensamos que eso es la verdadera libertad. Y pues, esto podríamos decir que es una definición política, legal, de libertad, incluso humana de libertad.
Pero cuando hablamos de la verdadera libertad, o lo que queremos hablar en este podcast y en estos episodios, es la libertad que solo nos da vivir en Cristo. Así es. Yo te contaba antes de empezar a grabar que justo cuando propusiste este tema, yo me topé con un podcast, una entrevista que grabaron de Tim Keller. Y aquí hemos mencionado a Tim Keller. Yo he mencionado a Tim Keller muchas veces porque soy su fan. El libro anterior, el de Sexo, Dinero y Poder, era de Tim Keller. Cabal. Entonces, somos Tim Keller Lovers. Cabal, Keller Lovers, Team Lovers. Y fue una entrevista que le hicieron un año antes de que él falleciera. Él falleció en el 2023, creo yo. Y era una entrevista dirigida a jóvenes. Es un podcast que yo escucho que es para papás que quieren entender a jóvenes, y por mi hijo y todo eso lo escucho, ¿no? Y le hacían una pregunta. Le decían, ¿qué le dirías tú a una persona que quiere vivir como viven en el mundo, pero sin las consecuencias de vivir como viven en el mundo, sin irse al infierno, sin pecar, sin tener esa carga, porque ellos quieren esa libertad? Entonces la respuesta de Tim Keller fue, y de hecho él dice en el podcast, si quieren pueden utilizar esta analogía o esta historia. Y él dice, yo le daría la analogía del pez. Un pez que quiere vivir en la tierra puede pensar que eso es libertad, porque dice, yo quiero vivir en la tierra, y como quiero ir en la tierra, esa es la libertad. Pero sacas el pez a la tierra, por muy que él quiera vivir en la tierra, se va a morir, porque no está hecho para vivir en la tierra. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Pensamos que la libertad es vivir fuera de nuestro propósito. Si vos crees en Dios, crees que fuiste hecho por Dios, crees que naciste y fuiste creado con un propósito. Y la verdadera libertad es vivir en ese propósito. Así como la verdadera libertad para el pez es vivir en el agua, para lo que fue diseñado. Entonces, por más que vos digas, yo quiero vivir como viven en el mundo, porque eso es lo que yo quiero hacer. Y según la definición que dijo Luis, que es obrar como yo quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie, entonces eso es libertad. Y siento decirles que no. Sí, nuestra verdadera libertad como hijos de Dios y los que hemos reconocido a ese Padre es vivir de acuerdo al propósito de Dios. Qué bonita analogía, me gusta. ¿Te gusta? Te la puedes robar. Muchas gracias. Así dijo Tim Keller, que la podíamos usar. No, y me gusta porque de verdad que, como estábamos hablando de que según nuestro criterio, y nosotros según nuestro criterio hay un montón de cosas que hacemos que creemos que son buenas, pero nos están haciendo daño. O pensamos que no son malas, vamos. Pensamos que no son malas. O pensamos, pero simple y sencillamente están fuera del propósito para el que fuimos creados. Así es. Y es que todo el problema está en que, este mundo asume que el ser humano es bueno por naturaleza. Lo cual aquí lo hemos dicho hasta el cansancio porque que no es así, porque es nuestro eslogan. El hombre es malo por naturaleza y por gracia de Dios puede llegar a ser mejor. Tal vez no bueno, pero sí mejor. Entonces, el que tengas el criterio vos de decidir lo que es bueno y lo que es malo, lo que podés hacer y lo que no podés hacer, te da mucha libertad, entre comillas, pero de hacer cosas que al final terminan haciéndote esclavo de eso. Totalmente. Porque no fuiste hecho para eso. Y siguiendo con las frases de Keller en esta misma entrevista, después de preguntarle esta primera parte de qué significaba la verdadera libertad, él decía, es como las drogas. Las drogas eventualmente te vuelven adicto. Y te vuelven adicto porque nunca volvés a sentir y volvés a encontrar ese sentimiento de la primera vez que las probaste. La gente que es adicta a la heroína siempre está tratando de sentir ese primer viaje, ¿verdad? Que tuvieron cuando empezaron a utilizar heroína, y por eso es que usan y nunca lo vuelven a repetir. Lo mismo pasa cuando empezamos a vivir fuera de nuestro propósito. Ni vos ni yo fuimos creados para ser millonarios. No quiere decir que no vayamos a ser millonarios algún día, o que no podamos serlo, o que sea malo serlo. Pero si nuestro único propósito es el dinero y buscar ese éxito financiero, nunca lo vamos a terminar de alcanzar.
Siempre vamos a querer más, más y más. Entonces uno se vuelve adicto a hacer plata, a ser exitoso, a acumular títulos, a acumular reconocimientos. Y nada de eso está malo en sí. Pero no te vuelves adicto, no sos libre. No sos libre. Porque es lo primero que buscas. La palabra lo dice. Buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando invertimos el orden de lo que buscamos y buscamos primero el reino de los cielos, buscamos a Dios y buscamos satisfacernos con eso, venga o no venga lo otro, ya vamos a estar satisfechos y no vamos a estar adictos a siempre estar detrás de algo que no nos va a llenar. Así es. Hace poco conocí a alguien, por cierto, que yo creo que tiene más dinero que la mitad de Guatemala. Entonces sí que vos y yo juntos. Sí, y con más. Y más. Pero yo le decía a mi esposa, de verdad que lo conocí con... Me dio cierta cosa porque ya persona grande y pues lo conocí en su oficina trabajando, pues, ¿verdad? Entonces, a veces hay una edad donde uno dice, bueno, yo esto lo hago para un día poderme retirar, pero ese día no llega porque te volviste adicto al trabajo o te volviste adicto al dinero o te volviste adicto a tu oficina. Y de verdad hay personas que no salen de su oficina porque se vuelven adictos a la oficina. O sea, te volviste adicto a aquello que era temporal, que solo era para mientras, para conseguir aquello que era mejor, pero nunca llegó eso otro. Entonces, nuevamente, esos falsos conceptos de libertad terminan esclavizando a las personas. Y Jesús habló específicamente del tema. En Juan 8:31, voy a leer estos versículos porque de aquí vamos a conversar un poquito más. Jesús habla a un grupo de judíos que creyeron en él. Y hago esta acotación porque esto es bien importante. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí. El hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y hice esa acotación de que los judíos, que aquí dice a judíos que habían creído en él. Número uno, eso ya era un milagro, porque judíos creyendo en Jesús eran pocos. No, la nación escogida, la verdad es que pocos judíos, desde aquel entonces hasta el día de hoy, han creído en él. O sea, este era un grupo pequeño, reservado, de personas a quienes había llegado el mensaje y sí lo habían recibido bien el mensaje y sí habían creído en él. Pero ves que cuando Jesús les dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ellos refutan esa conversación. Le dicen, mira, pues ¿libres de qué? Nosotros no somos esclavos. Y esto me hace una reflexión, dos reflexiones. La primera reflexión es que seas un creyente, no te hace inmediatamente libre. Porque traes ideas, traes pensamientos, traes costumbres, traes un montón de bagaje, como el que ellos decían en este caso, de nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos la tosferina, ¿no? Somos así como la crema. La creminata, sí. Sí, o sea, nosotros no somos esclavos de nadie. O sea, se sintieron hasta ofendidos que les dijera esclavos, pienso yo, ¿verdad? Pero fíjate, que seas creyente no anula inmediatamente todo ese conjunto de creencias equivocadas que ya traías e ideas que te hacían esclavo. Porque ellos en ese momento eran esclavos de Roma, y así como que esclavos de qué? O sea, esclavos de Roma. Empezando por eso, pues los romanos los tenían dominados. Segundo, eran esclavos de sus tradiciones. ¿Te acuerdas que ahí los apedreaban y los mataban por no cumplir las tradiciones? Tenían un manual de pecados que... Sí, un manual más grande que solo los 10 mandamientos. Uh-huh. Había mucho más cosas. Y finalmente Jesús les habla de ustedes, si pecan, son esclavos de su pecado. O sea, eran esclavos de 3 cosas y no se habían dado cuenta.
Y esta última parte me llama mucho la atención porque ahí yo creo que muchos nos podemos sentir identificados. No sé vos, pero es decir, yo soy esclavo de algo y no me había dado cuenta. ¿Qué pensás? No, totalmente. Yo, cuando leí lo que preparaste vos y escuchaba este podcast, te das cuenta que no sabes qué significa realmente vivir en libertad hasta que verdaderamente empezás a creer en esto. Porque vos lo dijiste, o sea, era un grupo de gente que sí había creído. Y hasta ese momento que Jesús les explica exactamente en qué es lo que deben creer, es que ellos entienden, y dice la verdad, o sea, libres, que vos lo pusiste ahí. A veces utilizamos ese versículo como para temas educativos o cosas que nada que ver. Hay una universidad que lo tiene eslogan. Cabal, pero la verdad a la que se refiere acá es el evangelio. Y Así lo que eso implica, que Jesús, por amor del Padre, vino a morir por nuestros pecados, y esa es la verdad que realmente los hará libres si la crees. Porque de repente la sabes. De repente, sí es así los evangélicos, de repente, sí, yo voy a la iglesia. Pero hasta que no crees verdaderamente eso y lo que implica esa verdadera creencia y esa verdadera conversión, no vas a ser libre. Ahí es. Y fíjate que siguiendo lo que decís, llegar a creerlo realmente. ¿Cómo llegas a creerlo realmente? Bueno, número uno, la obra del Espíritu Santo que alumbra tu vida. Y cuando eso sucede, hay dos cosas que por lo menos sí pasan. Hay un montón de cosas más que pasan. Pero la primera es que al conocer, al ser alumbrado por la luz de Cristo, puedes ver claramente tu pecado. Puedes ver claramente tus cadenas. Esa parte de verdad es la que muchas veces perdemos de vista. Yo soy esclavo y no me había dado cuenta. Esto es como aquel que ha pasado toda su vida de una forma de vida y no se ha dado cuenta que esa era una esclavitud. Yo me recuerdo que en algún momento de mi vida yo analicé cómo era mi vida de niño y en mi vida de niño había varias escaseces, pero de las cuales yo no era consciente. Porque como no conocía la abundancia, no sabía que la escasez no era natural. Entonces yo podría decir, éramos pobres y no me había dado cuenta porque me había acostumbrado a vivir así. Y lo mismo probablemente el que haya nacido así como vos. Yo nací en la Santa Cecilia. Mira, gracias a Dios nací bajo techo, pero tampoco así. No, pues, pero me refiero que alguien que nació en abundancia, que nació en un montón con varias comodidades, pues probablemente no sepa qué es lo otro. Entonces, como te digo, te acostumbras a una forma de vida que no ves realmente dónde estás parado. Entonces, toda tu vida ha sido así. No te cuestionas hasta que conoces a Cristo y su luz te alumbra, su espíritu te revela y entonces te puedes ver y decís, hijo de la gran, soy esclavo de esto, soy esclavo de esto, soy esclavo de esto. O sea, comienzas a ver todas tus esclavitudes y vos decís, ok, no me había dado cuenta. Como los judíos, que ellos no eran conscientes que eran esclavos de un montón de cosas. ¿Qué piensas? No, sí, totalmente. O sea, regreso a lo que dijimos hace unos minutos. Hasta que no entendés lo que significó el sacrificio de Jesús en esa cruz por tu vida, no puedes dejar de ser esclavo. Y ahí me gusta pensar de que tenemos dos opciones. O vivís esclavo de tu carne, de tu propia naturaleza y de tu pecado, o vivís esclavo de la gracia de nuestro Señor y del sacrificio que Él hizo. Uh-huh. Y realmente la esclavitud que vale la pena vivir es ser esclavo de esa gracia y de ese sacrificio, porque nunca se va a terminar. Y lo decía ahí al final el versículo. O sea, el esclavo no está para siempre, pero la familia sí. Eso de Jesús es ser familia, es estar ahí para siempre con Él. Claro. Y es que la diferencia es que en su momento pues vas a elegirlo, no tenés que estar, vos lo elegís. En cambio, en lo otro no es una elección. O sea, sos esclavo de tus deseos, sos esclavo de tus ideas, sos esclavo del sistema, sos esclavo. O sea, no, aunque uno no lo acepte, decir, no soy esclavo de nada, igual que los judíos, no, sí lo sos.
De hecho, yo el jueves pasado, al final del desayuno, yo sí les dije a todos allá, y algunos se me quedaron así, que el Señor les revele de que son esclavos. Pero es así como golpeado a vos, porque la costumbre, ¿de qué eran esclavos? ¿De qué son? ¿De qué somos hoy esclavos? O sea, que Dios nos revele eso. El famoso salmo que dice: Dios, revélame mis pecados, aún aquellos que son ocultos. O sea, el mismo salmista decía, o sea, hay cosas que yo no veo. Que ni yo sé que ni yo sé qué hago, que ni, lo que decías, ni yo sé que soy esclavo de eso. Ni yo sé que soy esclavo de eso, y ahí está. Y he sido esclavo toda mi vida y soy esclavo de eso. Yo hasta hace no mucho, y lo he mencionado aquí algunas veces, no me había dado cuenta que yo era esclavo de la opinión pública. O sea, esclavo de que hoy quedar bien con vos, quedar bien con José, quedar bien con la recepción, quedar bien con tu policía allá, quedar bien con toda la audiencia que está acá, quedar bien con todo el mundo, vamos. O sea, yo no me había dado cuenta del grado de esclavitud que eso me llevaba. Entonces yo hacía muchas cosas en función a esa esclavitud. Es una esclavitud que vos decís, ¿y qué tiene de malo esa? Cada cosa tiene su efecto. O sea, no te imaginas las cosas, y las voy a contar cuando lleguemos a ese punto, que a mí me llevaron por esa esclavitud. Así me llevaron por un camino feo. Y nuevamente, volviendo a lo que hablábamos de las adicciones, es algo que nunca te va a saciar. Ser esclavo de esa naturaleza, en tu caso vos decías de la opinión pública, en mi caso puede ser de mi temperamento, en caso de alguien más puede ser el dinero, pero tratar de satisfacer esa naturaleza nunca va a terminar. O sea, nunca te va a llegar por fin encontré la opinión pública que me dejó satisfecho, ya no necesito buscar más. Sí, no. Vas a querer más. Me pagaron el cheque que por fin me va a dejar tranquilo. O logré manejar mi carácter de tal forma que me considero triunfador. Todo eso un día está, al otro día no está. Entonces volvés a buscarle y es donde viene esa adicción, esa esclavitud. Sí, y el tema acá no hay que perdernos. O sea, es esclavitud al pecado. Hay pecados que no vemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo el pecado de alguien más. Entonces, yo te veo que vos estás pecando en mayores dimensiones que las que mi pecado es. Entonces yo pienso, aquel es el que tiene clavo, ¿verdad? Uh-huh. Yo no, ¿verdad? Yo estoy bien. Entonces, como vos crees que estás bien, no haces nada por ello. Y esto te lo voy a poner como una enfermedad. Vos decís, ya se va a morir, porque lo miras en camilla, lo miras en el intensivo y lo miras así fatal. Y ya se va a morir, lo das por muerto. Y vos decís, yo estoy bien, yo lo único que tengo es una mi gripe. Ahí, ando tosiendo, un poquito de fiebre y todo. Pero te digo, acabo de oír un caso hoy de que una persona, no saben si fue un virus, no sabe si fue qué fue, pero una neumonía se lo llevó en cuestión de días, de semanas, o sea, pero de verdad, se lo llevó de un solo, o sea, y no te estoy hablando de un viejo, estoy hablando de una persona de menos de 40 años. Entonces está joven. 42 todavía es joven. Sí, pero chavo, pues, o sea, para nosotros, chavo, alguien de menos de 40 años. Entonces vos decís, el que estaba ahí en el intensivo ese se va a morir, y capaz que el que estaba en el intensivo se recupera. Y el que solo tenía una fiebrecita, ese se muere. Ese es el problema. Tratamos el pecado como una pequeña fiebre y no hacemos nada por ello. Sí. Ahí todo el pecado apesta, vamos. Uh-huh. Cualquier tipo de pecado apesta. Y entre nosotros los cristianos tenemos la costumbre de pensar de que el nuestro apesta menos o no apesta tan mal o de hecho no apesta, vamos, pero todo el pecado apesta. Hay un predicador, tal vez vos lo has escuchado, seguro lo has escuchado. Se llama Cliff, pero no sé el apellido, Nechtel, algo así. No lo vi. Es un predicador, si lo buscas en YouTube, él se dedica a ir a las universidades a defender el evangelio, a hacer... apologista. Ser apologista, él y su hijo. Entonces se paran en medio de un campus de universidad en Estados Unidos y empiezan a predicar y toman preguntas. Y llega gente y le hace preguntas de aquellas que a todos nos da miedo contestar, ¿verdad? Uh-huh.
Y en una de esas interacciones le dijo a alguien, mire, ¿y qué se necesita para ir al cielo? Ser perfecto, le dijo. O sea, usted me está diciendo que hay que ser perfecto para ir al cielo, ¿sí? ¿Y usted cree que hay gente en el cielo ahora? Sí. Pero ¿cómo puede ser si ninguno de nosotros es perfecto? Pues esa es la idea. Que hubo alguien que sí fue perfecto, que murió por vos. Y vos jamás vas a poder llegar a ser como Él. Pero como Él murió por vos y por esa gracia, vos vas a poder entrar al cielo. Y eso aplica, o sea, para todos. Te has acostado con una mujer que no es la tuya, veas pornografía, te masturbes, te fumes un cigarro o cualquier cosa que pueda ser pecado, pequeña o grande, todos estamos fuera de la perfección de Jesús. Así es. Y por eso es que solo a través de Él vamos a poder nosotros vivir esa gracia y llegar a... No solo llegar al cielo, que aquí esta vida no se trata solo de que vamos a llegar al cielo, o sea, vivir en gracia y traer el reino de los cielos aquí a la tierra, solo por la gracia de Él lo vamos a poder hacer. Así es. Ahora ya para ir finalizando, quiero dos cosas mencionar. El cómo empieza y cómo termina esta historia, este versículo. Número 1 dice, si permanecen en mí, serán mis discípulos. Si permanecen en mí y en mis palabras, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así empezó esto. O sea, hay una condición, hay un sí que no podemos evitar. O sea, esto no es como el evento de independencia el 15 de septiembre de 1800. No. Esto es si permanecen. Permanecer, es constante. Constante, diario. Disciplinadamente. Disciplinado. ¿Ves? O sea, esto no es un evento. Yo me convertí en el año 2000. No, ya pasó. Si permaneces en Él todos los días, si tu vida permanece en Él, o sea, entonces vas a ser su discípulo. Y entonces vas a conocer esta verdad, de esto que estamos hablando. O sea, el evangelio, como vos lo dijiste al inicio, lo puedes entender, lo puedes conocer, pero vivirlo realmente solo lo vas a vivir si permaneces. No lo vas a vivir si no permaneces. O sea, esa es la condición. Y luego él termina con algo interesante. Dice, o sea, hay una conclusión de esto. Solo hay una forma de que seas libre de tus pecados, de tus adicciones, de tus necesidades, esas que vos sentís que no podés con ellas, porque tenés que vivir de eso, sea cual sea tu necesidad. Y la única manera es si el Hijo, esa es la otra condición, si el Hijo te liberta. O sea, la primera es, esa es tuya, si permaneces en tus palabras. Si vos permaneces en sus palabras, conocerás la verdad. Y ahora viene la siguiente condición. Si Él te libera, serás verdaderamente libre. No hay otra forma. O sea, puedes hacer ejercicio, puedes salir a correr todos los días, meterte cuanta cosa te digan, pero estos dos sís no los puedes evitar. Si el Hijo no te liberta, te lo voy a poner en no importa qué hagas, no importa quién sigas, no importa qué contenido consumas, no importa cuánto leas. Si el Hijo no te liberta. No importa cuánto dones a Bad Boys, aunque pueden donar. Sí, pero pueden donar. Cuánto des en tu iglesia, cuántos años lleves de servicio, cuántas personas has traído al evangelio. Si el Hijo no te liberta. De baldes, todo eso. Para ir cerrando, voy a terminar con una de Tim Keller. Siempre esta entrevista que me gustó. Él contaba que su esposa tuvo la oportunidad de evangelizar a una mujer musulmana y le explicaba que casi todas las religiones del mundo, con pocas excepciones, te dan una serie de criterios que te permiten llegar a una vida más allá o llegar al cielo o trascender. O sea, te dicen, si quieres llegar al cielo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y la mujer musulmana, cuando le hablaba de su religión y de sus creencias, hasta le hizo la ilustración. Le dijo, yo le explicaba a mi hija que ella cuando llega al cielo tiene que llegar con una maleta llena de obras buenas que le va a permitir entrar al cielo. Y con base en esa ilustración, la esposa de Tim Keller tuvo la oportunidad de decirle, mira, yo creo que no hay una maleta lo suficientemente grande para que metas las obras que se necesitan para que tú puedas llegar a una vida eterna en el cielo. Porque no depende de tu maleta ni de lo que vos puedas meter ahí. Depende únicamente de la gracia de Dios y del sacrificio de su Hijo.
Y entender eso y verdaderamente creer eso es lo que estamos hablando que te hace libre. Así es. No quiere decir que, entonces como creo en eso ya puedo vivir como quiera. No. O, entonces como creí eso el 15 de septiembre de 1987, quiere decir que ya la hice. No. Yo creo que porque hay gente que podrá decir, entonces como creí, entonces no pierdo mi salvación. Yo creo que la pregunta no es si se pierde o no se pierde la salvación. La pregunta es si verdaderamente creíste, si verdaderamente hay una conversión en tu corazón y si sí, vas a permanecer. Ahí estás. Que no significa no pecar. Tristemente, Luis peca, José peca, yo a veces peco. Tristemente todos pecamos. Yo pequé tal vez antes de entrar a grabar aquí con vos y voy a pecar ahorita en la noche. Permanecer no significa dejar de pecar. Ojalá pudiéramos dejar de pecar, pero nuestro cuerpo hace cosas que lo que dice Pablo, vamos, ¿qué dice? Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y eso nos pasa a todos. Gracias, Luis, por ser mi referencia bíblica. Romanos 7:16. Eso nos pasa a todos. Esa es nuestra triste realidad. Pero la buena noticia es que hay salvación por la gracia de nuestro Señor. Y eso es la verdadera libertad. Y permanecer en esa creencia y vivir una vida que refleje esa creencia, eso es la verdadera libertad. Así es. Buenísimo, Carlos. Pues de Mira, esto, hoy sí me preparé, ¿ya viste? Hoy sí venías. Para que no andes invitando a que David no sé quién. Sí, no, hoy sí venías preparado, ¿no? Solo la cita se me olvidó. Te lo agradezco. No, pues de esto vamos a seguir hablando el mes entero de septiembre, probablemente incluso unas pasadito, llegamos a octubre con esto. Igual no vamos a hablar mucho de Halloween, ¿va? Cabal. Entonces vamos a seguir con el tema de la libertad. Vamos a hablar de distintos tipos de libertad, distintos pecados de estos que está hablando aquí, que nos esclavizan. Por ejemplo, tenemos que volver a tocar y visitar el tema de la lujuria y el pecado sexual. Ese de verdad, mira vos, no hay días, no hay semana que no oiga a alguien con clavos serios de este asunto. Entonces, hay que insistir en el tema. El tema del dinero, la avaricia, las deudas, mira vos, de verdad. También no hay semana que no oiga a alguien o que alguien no esté pidiendo en necesidad porque está endeudado hasta las orejas y las tarjetas lo tienen crucificado. Así es, quédense pendiente de la serie porque la idea es que podamos disfrutar y entender distintas facetas de cómo vivir la verdadera libertad en nuestra vida de hombres. Así es. Entonces, Wicho, nos vemos todos los jueves. Episodio nuevo. Ya estoy de vuelta. Qué bueno. I'll be back. Ya be back. Todos los jueves a las 7 de la mañana nuestro desayuno en San Martín de Majada, zona 11, ciudad capital de Guatemala. Todos los jueves episodio nuevo. ¿Y qué más, Wicho? Que porfa compartan este episodio y que se conecten a la serie, ¿verdad? O sea, que este episodio sirva de arranque para conectarse con toda la serie. Y le aseguro que este episodio le va a servir muchísimo a usted y a alguien más. Y si no, alguno de los otros 108 episodios, a alguno le va a gustar, vamos. De algo encuentran. Nos vemos la próxima semana, Wicho. Gracias. Hasta luego.